Bueno, eso digo yo. Sacerdos in aeternum secundum ritum Melquisedec. Así dice el Salmo 109. Buenos días, queridos hermanos, amigos. Soy el Padre Humberto Martínez Gómez. Es un placer para mí comentar el Salmo que vamos a escuchar hoy, miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Es el Salmo número 109. Este Salmo en su versión original tiene 7 versos. La tarde de este día, de este miércoles, vamos a escuchar solamente 4. Es uno de los salmos preciosos, es un salmo real que va describiendo poco a poco el rito, la manera en cómo era instituido un rey en la antigua corte, no solamente israelita, sino en la antigua corte del Medio Oriente. Egipto, Asiria, Babilonia tenían más o menos el mismo protocolo real para exaltar, para subir al trono a uno de sus habitantes y hacerlo así rey supremo de las fuerzas militares, políticas y religiosas. La escena se desarrolla en la sala del Palacio Real que se encontraba a la derecha del templo de Jerusalén. Esta sala del Palacio Real servía como marco para esta ceremonia protocolaria en donde se iba a ungir al nuevo rey. La ceremonia comenzaba obviamente en el templo, donde se ungía al rey como supremo jefe de todo el sistema político, religioso y militar. De ahí empezaba a subir una escalinata hacia el trono donde iba a tomar posesión de su jefe real, y un profeta lo seguía acompañando de él. En los escalones que llevaban hacia el trono estaban esculpidos las figuras de militares, de soldados, que de manera simbólica el nuevo rey iba pisando, iba caminando sobre ellos hasta llegar al trono. Cuando llegaba al trono se sentaba y entonces recibía del profeta el cetro real que le daba como símbolo el mando militar, político y religioso. Y entonces le decía y le entregaba una insignia que decía: tú eres el Hijo de Dios. De tal manera que lo que el rey decidía, pues no solamente era voluntad real, sino era voluntad divina, porque se le consideraba Hijo de Dios, estirpe real, elegido desde antes de todos los tiempos, elegido desde toda la eternidad, porque su estirpe era elegida por Dios, divinizada. Y entonces el trono se iba heredando de generación en generación hasta postergarse en la eternidad. Después de esto, el rey ejercía su poder religioso y era constituido como sacerdote para ofrecer sacrificios en favor de su pueblo, para elevar alabanzas al Dios y asegurar la bendición de éste sobre todas las tierras, sobre todos los ganados, sobre todas las familias. Se le pedían cosechas abundantes, grandes lluvias, y entonces el rey era el responsable de toda la acción política, militar y religiosa. Este salmo es importantísimo porque seguramente esto es solamente una parábola de lo que era en realidad la institución real, porque en realidad el sistema monárquico en Israel duró muy poco. Fueron poquísimos los reyes que duraron en el trono hasta que fue destruido el reino del sur, primero en el 722 y después el reino del norte en el 586. Realmente duró la monarquía un breve lapso. Pero quedó como parábola, esta como imagen que nos evoca al nuevo rey, al rey eterno, al rey que no será destronado jamás, al rey que será el Mesías enviado por Dios, al rey que será sacerdote también, pero que ya no pertenece a la estirpe de Aarón. Ahora este sacerdote es un sacerdote eterno que pertenece al rito de Melquisedec. Tu es sacerdus in aeternum secundum ritum Melquisedec. Según el rito de Melquisedec, los sacerdotes de la estirpe de Aarón ofrecían animales, la sangre de animales, ofrecían la vida de animales, eran sacrificios externos
El sacerdote, la estirpe de Melquisedec, ofrece vino y pan, ofrece lo que él es, ofrece su interior. Por eso, si recuerdan ustedes en el Salmo 39, cuando comentamos, que también está en esta serie de videos, cuando comentamos el Salmo 39, que el que va a ofrecer el sacrificio al templo, invita a sus amigos a ofrecer un sacrificio al templo y los amigos le dicen, oye, pero no traes nada para ofrecer. Y entonces el amigo que va a ofrecer el sacrificio les dice, me voy a ofrecer yo. Y su frase es hermosa. Cuando llega al altar y va a ofrecer el sacrificio, le dice el Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No hay nada más hermoso que le podamos sacrificar al Señor que nuestra voluntad, nuestra obediencia. Señor, yo destruyo mi voluntad y acepto la tuya. Yo destruyo mis planes y acepto los tuyos. Señor, yo deshago mis proyectos y acepto los tuyos, tus proyectos, tus planes y tu voluntad. Este Salmo 109, cortito, pequeñito, pero nos habla de esta realeza eterna que obtiene el Mesías por parte de su Padre Dios. Seguramente Jesús predicó muchísimo este Salmo. Seguramente lo cantó porque era uno de los favoritos de las primeras comunidades. Lo vemos citado en el libro de los Hechos de los Apóstoles 3 o 4 veces, en 4 ocasiones. De hecho, hoy lo vamos a escuchar en la carta a los Hebreos, como lo cita también, hablando, tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec. Con eso cierra la lectura de los Hebreos que vamos a escuchar en este miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. El salmista, el poeta, el escritor de este salmo no imaginó jamás los alcances que iba a tener esta profecía que estaba haciendo al escribir este Salmo 109, cuando habla del Hijo de Dios, que lo va a sentar en su trono, que va a poner como escabel de sus pies a sus enemigos, que habla del Padre eterno que siempre cuida de su Hijo, al quien constituye sacerdote, no solamente para el pueblo de Israel, es un sacerdote eterno, es un sacerdote universal para todos los pueblos. Este sacerdote ya no está obligado a ofrecer sacrificios para limpiar, para purificar moralmente incluso la vida y las obras de sus hermanos. Un solo sacrificio le basta, el sacrificio de su persona, de su voluntad. Usted y yo también estamos obligados a ofrecer el sacrificio de nuestra existencia, de nuestra vida. Vale la pena sacrificarse por la vida de los demás, entregarnos a la voluntad de Dios para que los demás sean felices, siendo felices nosotros mismos en esa entrega, en ese sacrificio, en ese don inmerecido que Dios nos da la oportunidad de entregarnos a su servicio. Usted y yo también estamos obligados porque usted y yo también somos sacerdotes por medio del bautismo. Cuando nos ungieron con ese crisma de la salvación en el bautismo, cuando fuimos instituidos hijos de Dios y entramos a formar parte de esta gran familia, nos constituyeron como sacerdotes, profetas y reyes. De tal manera que cada día que pasa, nuestra vida es un sacrificio, una entrega, una ofrenda. Pregúntese usted en este inicio de miércoles, en esta mañanita, ¿qué tipo de ofrenda estoy dando yo al Señor? ¿Mi ofrenda tiene el buen olor de las obras? El padre Amor, que era el exorcista del Vaticano, en paz descanse, ya murió el padre, cuando hablaba de las posesiones demoníacas, decía que había una característica propia de una posesión y era el mal olor. Cuando una persona está poseída, huele mal. O sea, es más, el coloquio cotidiano, el coloquio ordinario de nuestros pueblos, cuando algo no está bien, las personas utilizan esa frase, aquí algo me huele mal, porque no está bien. Muy por el contrario, cuando uno obra correctamente, cuando sus obras son correctas, cuando sus obras son una ofrenda agradable a Dios, todo huele bien. Ese es el significado, por ejemplo, del incienso en nuestras celebraciones. El incienso tiene un olor peculiar, perfumado, tiene un olor hermoso, que cuando uno inciensa las ofrendas que están dedicadas a Dios, por eso hace uno una breve oración diciendo incensum istud a te benedictus, accenda te domine ed accenda super nos misericordia tua. Este incienso, Señor, por ti bendito, ascienda hasta ti y descienda sobre nosotros tu misericordia.
hay que poner atención en este salmo hoy. Podemos buscar en nuestras Biblias el Salmo 109 y leer los 7 versos que tiene este salmo. Es uno de los salmos muy cortitos. Y entonces hacer nuestras todas las palabras que dice el salmo. Descubrirnos como verdaderos hijos de Dios, descubrirnos como verdaderos herederos, no solamente de su trono, de su misericordia, de su poder, del poder de ser buenos hijos de Dios, del poder de ser misericordiosos con nuestros hermanos, del poder de perdonar los pecados que nos hayan hecho a nosotros, las injurias, las heridas que hayan cometido en nuestra contra. Ese es el poder que tenemos nosotros como cristianos, como seres humanos. Vamos a disfrutar en este día de este Salmo 109 y ojalá y también lo podamos llevar siempre en nuestros corazones para poder amarnos por encima de todas las cosas. Bueno, como siempre, eso lo digo yo. Que tenga un excelente día de miércoles.